Ahí está. Imagino que les avisó, ahí se está grabando. Bueno, hoy vamos a ver la práctica 5, vamos a darle título a esto, que habla sobre heterocedasticidad. A ver si sale bien. Puede fallar. No falló. Muy bien. Vamos todavía. Bueno, típica pregunta. ¿Qué es la heterocedasticidad? Y vamos a meter un ida y vuelta, así esto se hace divertido. ¿Quién se anima? Alguien. Tiren algo así, yo arranco y puedo tomar mate tranqui. No, todos juntos no, pues se traba el Teams, chicos. ¿No es el levantamiento del supuesto de la varianza deja ese constante? O sea, el supuesto creo que es el 4. Claro, bien. Fue Federico que habló. Ahí dice Sí. Federico Massa. En realidad no es, te voy a hacer una pequeña salvedad, no es el levantamiento en sí. Yo cuando te digo qué es la heterocedasticidad, en realidad te digo, "Che, ¿qué es lo que ocurre? O sea, cuando hay heterocedasticidad, ¿qué me pasa? ¿Qué problemas tengo? ¿Por qué tengo que mirar la heterocedasticidad? Básicamente es esa la idea. Y vos fíjate una cosa, acá lo que puse, en modelos de regresión hablamos de heterocedasticidad cuando la varianza del término de error no es constante a lo largo de las observaciones. Esto seguramente lo han visto con algún slide que hizo Nico. Después lo vamos a ver en un ejercicio. En el ejercicio tengo seleccionado que vamos a hacer el ejercicio 3, lo vamos a ver claramente porque vamos a tener que graficar y en el gráfico lo vamos a ver. Pero básicamente es una de las cuestiones que nosotros necesitamos para poder utilizar un modelo para que nos sirva para algo, y después voy a profundizar en el para algo, es que tengamos homocedasticidad, y ese sí es uno de los supuestos, ¿no? En cuanto a que la varianza del término de error sea constante. ¿Por qué? Porque si no, nos va a dar muy grande la varianza del cálculo de cada uno de los parámetros y eso nos empioja todo. Fíjense, si nosotros tenemos un Una modelo, pregunta, perdón, ¿estás compartiendo pantalla? qué buen punto, qué buena pregunta, ¿no? No, Ah, ok. evidentemente no estoy compartiendo pantalla, siempre pensé que lo estaba haciendo y hasta tenía un pequeño PowerPoint humilde y me siento muy mal porque no lo hice. Esperen un cachito que tengo dos pantallas y no sé cuál de las dos tengo que presentar. ¿Se ve algo? Sí, ahí se ve, gracias. Qué bien, ¿quién es que se dio cuenta, se animó a decir, este salame está hablando y no dice nada? Yo, Gonzalo, igual están diciendo varios por el chat. Ah, por el chat, ¿en el chat de acá o un chat que tienen que hablan por atrás, ahí maldades No, no, entre por ustedes? acá. Ah, bueno, perdonen chicos, sí. La idea era que estén viendo esta mini presentación, tenía así como un efecto súper sofisticado en donde aparecía primero una cosa, después otra. Tuve horas para hacerlo. Y la idea era esto, ¿no? La varianza del término. Entonces llegué acá al modelo. Tenemos un modelo muy sencillo en donde partimos de esto y lo que decimos es, bueno, la varianza del error, ¿sí? No es constante, no es un número constante para todo, para todo. Y entonces, ¿esto qué nos trae? O sea, si yo tengo varianza constante versus varianza no constante, ¿no? Lo que no, lo primero que nos pasa, por qué nos importa esto? Es algo que dijo Federico antes, es viola uno de los supuestos clásicos del modelo lineal, que es la homocedasticidad, ¿sí? Pero básicamente, la razón por la que nos importa es porque las estimaciones, si bien siguen siendo insesgadas, o sea que no tienen un desvío con respecto al promedio de las estimaciones que podemos hacer, dejan de ser eficientes, ¿sí? Eh, los errores estándar, yo puse serán incorrectos, en realidad lo que ocurre es que el error estándar, ¿sí? Son más grandes, después lo vamos a ver en un ejercicio, y ya los tests son poco confiables. A ver,
vamos de vuelta un poco, ¿no? Que son cosas que por ahí yo refuerzo porque me parece que quizás no quedan del todo claras. Hagamos un pequeño recap. Nosotros lo que hacemos es, tenemos una serie de datos, ¿sí? Tenemos una variable dependiente, un montón de variables independientes. Nosotros, ¿por qué hacemos todo este lío? Porque nosotros tenemos datos y lo que queremos hacer es construir un modelo que nos diga algo con respecto a eso. Veremos si lo vamos a utilizar para hacer alguna para entender un poco lo que pasa, ¿no? Muchas veces hacemos un modelo como para tratar de ver qué es lo que ocurre con esto, tratar de entender cómo funciona. En otros casos vamos a tratar de hacer una predicción hacia adelante. Es muy común que querramos hacer una predicción. Gente en nuestro trabajo, una de las cosas que podemos querer hacer es tratar de modelar y predecir o presupuestar qué es lo que va a ocurrir un periodo después con respecto a algún indicador. Eso quizá va a quedar un poco más claro en cuanto a lo que es series de tiempo, pero también es, bueno, tengo estos datos, ¿qué pasaría si tengo este otro dato? ¿Cuánto me daría? Y bueno, ahí es donde viene a cuenta el modelo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos varianza en el modelo, varianza en los errores que no es constante, lo que va a pasar es que cada vez que, acuérdense que ustedes cuando trabajan con datos, se trabajan con una muestra de los datos. Y ustedes pueden tener una muestra, yo puedo tener otra muestra, y podemos incluso hacer repeticiones de esto y tener distintas muestras. ¿Y qué ocurre? Cuando entramos a calcular, que lo que nosotros calculamos en realidad, ¿qué son? Estos parámetros. Y cuando tenemos que esos parámetros tienen una varianza muy grande, ¿qué ocurre? Tenemos una varianza muy grande y el número que nos da el parámetro, si bien puede estar ubicado dentro del promedio de todos aquellos que vengan y calculen esos parámetros con distintas muestras de la población, si bien están en promedio, o sea que no están sesgados, ¿sí? No son eficientes. ¿Por qué? Porque tenemos una varianza, un desvío en realidad en esos errores tan grande que después cuando vamos a hacer una presupuestación, una proyección de esos valores y vamos a empezar a calcular los intervalos de confianza, nos dan unos intervalos de confianza muy grandes y la predicción no nos sirve para un cuerno. ¿Sí? Si yo tengo que predecir, el típico caso es, yo tengo que predecir a partir de las estaturas de todos nosotros, cuál va a ser la estatura del próximo fulano o fulana que aparezca para la clase y el desvío de los estimadores me llega a concluir que la próxima persona va a medir entre 1 metro y 3 metros. Si bien voy a tener un modelo, voy a poder calcular, ponerle un próximo valor, el desvío es tan grande que no me sirve para nada. Entonces, eso es un poco los problemas que esto presenta. También, como los errores estándar son incorrectos, puse acá, los tests no son confiables. Y acá es un tema no menor también. ¿Por qué? Porque si yo no puedo confiar en los tests, acuérdense que creo que lo vimos justo con nosotros la clase práctica pasada, cuando ¿se acuerdan que yo tengo el modelo y tengo el desvío de cada uno de esos parámetros cuando lo estimé? Bueno, y yo con eso hacía la prueba T, en donde tomaba ese valor, lo asignaba y decía que la hipótesis nula decía que ese valor era 0 y hacía calculaba un estadístico a partir del desvío. Bueno, si la varianza, el desvío ese es muy grande, los estadísticos te pueden directamente en las pruebas darte resultados completamente distintos de lo que vos necesitas y terminás sacando o teniendo o dejando una variable que quizás estadísticamente no es significativa y tu modelo se comporta de manera incorrecta. Entonces, en resumen, la heteroscedasticidad no te va a invalidar el modelo en sí, pero lo debilita seriamente para inferencias y predicciones confiables, ¿sí? Entonces, recap, estimaciones siguen siendo insesgadas, pero no son eficientes. Acá me quedó mal esto porque lo escribí en LaTeX y le pifié. Los coeficientes obtenidos por mínimos cuadrados ordinarios
en promedio siguen siendo correctos, pero no son los de mínima varianza, o sea que pierden la eficiencia. Los errores estándar están mal estimados, afecta la confianza en los intervalos y en los test de hipótesis, que es lo que dijimos recién. Los test dejan de ser válidos y los intervalos de predicción son poco confiables. De 1 metro a 3 metros, la verdad que ya mucho no me van a servir. ¿Dónde se presenta esto? Bueno, lo vamos a ver en el ejercicio número 1, pero lo que tenemos es ingresos versus gastos en consumo, ¿sí? Justamente este caso es el del primer ejercicio. Vamos a tomar el segundo porque este lo vamos a ver después. Tamaño de empresas versus variabilidad de las ganancias. Si estuviesen trabajando en el sector financiero, van a ver que esto es un tema en particular. Las empresas más grandes presentan más variabilidad en sus ingresos netos, ¿sí? O no, o van a tener más dispersión en cuanto a lo que son los ingresos netos o las ganancias y van a tener heterocedasticidad en ese ámbito específico de cálculo. Los precios de los activos financieros versus la volatilidad. A veces eh, tenemos una cuestión de varianza acá que tiene que ver con el precio de los activos, a mayor precio más varianza o no, pero normalmente se da. Después, sociales y demográficos, edades y gastos en salud. A mayor edad que tiene la población que estamos analizando a través de una muestra, quizás tienen más gasto en salud, es lógico, nos hacemos más grandes, tenemos más problemas de salud, el cuerpo está un poquito más gastado, no en mi caso, pero sí en el de esa gente que tiene el cuerpo gastado. Eh, entonces, si estamos analizando una muestra, estamos tratando de ver el gasto en salud, es muy probable que encontremos heterocedasticidad acá. Nivel educativo versus ingreso, creo que el ejercicio número 8 habla exactamente sobre esto, ¿sí? En este caso, ingreso y nivel educativo, es lógico que sea dependiente, sea función de la edad. Cuanto más edad, quizás tienen más ingreso, por algunas razones, entre ellas el mayor nivel educativo. Y para lo que son datos temporales, bueno, series financieras con crisis, producciones a lo largo del tiempo. Es lógico que una empresa, a medida que crece, tenga una dispersión más alta en la producción diaria o mensual. Bueno, hay mediciones, velocidades y demás. Esto es un poco la presentación de la cuestión. Y acá aprendemos R y empezamos a jugar con en los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio número 1. Hoy sí tengo acá la guía. Tengo un monitor mucho más grande que la vez pasada. Yo les sugiero que tengan la guía a mano. Yo tengo un monitor muy grande y puedo ver un montón de cosas, pero esto no quiere decir que a ustedes les resulte piola ver toda la cantidad de cosas que yo puedo poner en la pantalla. Entonces lo voy a poner y lo voy a sacar. Vamos a leer el primer ejercicio. Profe, creo Bueno, que porque como su pantalla es muy grande, a nosotros nos aparece muy chiquitito. sí, me imaginé que venía medio por ahí la mano, pero por eso les digo, tengan ustedes la guía porque yo lo voy a leer y lo voy a correr y voy a trabajar con estas cosas, que esto es un poquito una ayuda que me armé de soporte y obviamente R. Acá lo que me importa es que R lo vean medianamente razonable. ¿Cómo lo ven? Voy a ampliar un poco más todavía. ¿Se ve un poco mejor ahí? Sí, ¿Zafa? ahí mejora un poco, sí. Este de acá no lo puedo agrandar más, pero bueno, este sí lo agrandé justamente para que lo puedan ver. Bueno, vamos con el primer ejercicio, chicos. Fíjense que justamente habla de estas cuestiones. Voy a leerlo. Dice, con propósitos pedagógicos, lo puedo agrandar, ¿eh? En un esfuerzo de producción lo vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Ahí lo tienen que ver bien, pero de vuelta, les sugiero, está el material, ténganlo a mano. Bueno. Con propósitos pedagógicos, Hanushek y Jackson estiman el siguiente modelo, y bueno, nos da un modelo que está especificado acá, donde CT es el gasto agregado de consumo privado en el año, T, obviamente, todo tiene el subíndice, PNB es Producto Nacional Bruto, D es el gasto en defensa, y el objetivo del análisis es estudiar el efecto de los gastos de defensa sobre otros gastos en la economía. ¿Sí? Típico caso. Bueno, postulan que la varianza, fíjense,
Esperen que cierro algo que tenía abierto acá. No, no hace falta que cierre. Ahí está. Postulan la varianza, no es un término constante, ¿sí? Y transforman el modelo. O sea, acá lo que están planteando y de lo que ustedes se tienen que dar cuenta es que ellos ya asumen, acá, asumen que tienen esta cuestión de que tienen la varianza que depende de un término que es PNB. Entonces, a mayor PNB, la varianza va a dar más alta. Por ende, ya parten de que no es constante la varianza. Entonces, ya le está planteando y dice, che, acá tengo heterocedasticidad. Fíjense en mi pantalla acá, perdón, no lo puedo agrandar más, pero, o sea, parto del modelo original, postulo la varianza tal cual como se vio ahí. Esto implica que los errores no tienen varianza constante, hay heterocedasticidad y aumenta con el PNB. Entonces, ¿qué hacen? Transforman el modelo, ¿sí? ¿Qué hacen? Dividen toda la ecuación por PNB y hacen un par de transformaciones, ¿sí? Que los puse acá, y llegan a esto. Bueno, hacen, no sé si ustedes lo miraron en el ejercicio, los que miran la práctica, hacen una reparametrización del modelo, ¿sí? Porque como ustedes pueden ver, fíjense, ¿qué notan acá entre 1 y 2? Les hago esta pregunta para que se despierten y después se acuerden cuando lo están mirando. ¿Qué notan entre el 1 y el 2? Que hay algo particular con la notación. Los errores, los residuos, perdón. No en particular, no sé quién habló, pero no es eso en particular a lo que me quiero referir. Acá lo que... Agrega un parámetro. Ay, dale, seguí escarbando que es por ahí. A ver. No, porque veo que agrega un beta 3 en el segundo. Bueno, fíjate una cosa. Fíjense esto. Por esto, cuando agudicen el ojo, van a empezar a ver estas cosas. Y esto les va a pasar cuando se sienten a estudiar para el examen. Te pasa esto, leo así el modelo, ¿verdad? Y después cuando entro y agarro la lapicera y la pongo en mi mano y agarro la hoja de papel y empiezo a escribir y digo, acá me olvidé de preguntar algo. Fíjense una cosa. No son las mismas variables, o sea, están todas expresadas en términos de PNB y beta 0 pasa a ser beta 1 sobre PNB. Y así. ¿Quién fue? No, Ignacio, pero estoy en un McDonald's y me la jugué. Bien, ahí agarró y se la jugó, dijo, tiene que ser por acá. Sí, Ignacio, bien, flaco, bien, ahí, exactamente. ¿Qué pasa? Cuando hago la transformación y divido todo por PNB, o mágicamente desaparece beta 0. ¿No ven que no tienen intercepto? Acuérdense, el intercepto en un modelo, esto es un sistema lineal, chicos. Ustedes no hacen ni más ni menos que escupir los datos en un gráfico en el eje, con ejes ordenadas y abscisas y clavarle una recta por ahí en algún lado donde entre mejor, con algunas condiciones que tiene que tener cierta distancia en promedio con todo, bla, bla, bla. Pero ustedes tienen un intercepto. ¿Y qué pasó con el intercepto? Se las picó, no está más. Bueno, ¿por qué no está más? Bueno, acá lo explico. En la transformación, si todo se divide por PNB, el término constante se convierte en esto, beta 0, quedó re chiquito, perdón, beta sub 0 sobre PNB, y varía con el tiempo, por lo tanto ya no actúa como una constante. Entonces, el modelo lo absorbe acá adentro, ¿sí? O sea, la transformación reconceptualiza el intercepto y lo reemplaza por 1 sobre PNB. Por favor, hagan esto, siéntense. Yo después les paso este slide que no es un slide, pero se los imprimo como un PDF y jueguen con esto. Reemplaza un poco el modelo, ¿sí? Reconceptualiza el intercepto y larga esto. Y bueno, acá se los explico, no se vuelvan locos, lo van a tener, ¿no? Entonces, se replantea el modelo en términos funcionales de la varianza. Entonces, acá tenemos esto. Entonces, la pregunta A, ¿qué dice? Acá llegaron a este modelo, hicieron un mínimos cuadrados ponderado, ponderaron, sacaron otro modelo y dijeron, ok, ¿qué supuesto hacen los autores sobre la naturaleza de la heterocedasticidad? ¿Puede justificarse? Bueno, ¿qué supuesto hacen? Bueno, el supuesto que hacen es que la heterocedasticidad viene dada por el PNB
¿sí? En cuanto a que la varianza está dada porque depende del PNB. Ese es el supuesto que hacen. ¿Y puede justificarse? Y sí, claro que se puede justificar. ¿Por qué se puede justificar? Y un poco por lo que hablamos. Si nosotros hacemos este ejercicio y lo entendemos dentro de lo que sería información de familias, ¿sí? Entendemos que a mayor ingreso quizás tengan mayor variabilidad del gasto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen ingresos muy chicos, lo que destinan ustedes de los ingresos es básicamente a subsistencia, y la subsistencia de ustedes está determinada de alguna manera a lo largo del tiempo de una misma forma, ¿sí? Si ustedes tienen que comer, no sé, 2.000 calorías por día para no morirse, estoy haciendo un caso extremo para que se entienda el concepto, ¿no? 2.000 calorías por día para no morirse. En la medida que ustedes atiendan solamente a eso, eso no va a variar durante el tiempo. Y ustedes tengan un ingreso que solo cubra eso, lo más probable es que ustedes vean homocedasticidad cuando hagan un modelo y entiendan esto. Ahora, si sus ingresos aumentan y ustedes pueden cubrir más que lo mínimo indispensable de esas 2.000 calorías para no morirse, lo más probable es que empiecen a poner plata para salir, plata para un celular, un mes lo van a gastar, pero otro mes no, un mes se van de vacaciones o se toman por suerte un fin de semana y se las pican a algún lado y se gastan unos mangos ahí. Entonces, si ustedes miran su consumo, ya no va a depender, no va a haber una cuestión bastante fija que va a permitir que el modelo presente homocedasticidad. Van a tener variabilidad, y esa variabilidad, lo más probable no, esa variabilidad va a estar explicada por el nivel de ingreso, o sea, va a ser función del nivel de ingreso. ¡Pum! Entonces, ¿puede justificarse este modelo? Sí, ¿por qué? Y porque en el nivel de la economía pasan cosas similares. Si ustedes están modelando una economía de un país que tiene mínimos ingresos y que tiene que cubrir básicamente ingresos de subsistencia, la variabilidad que van a tener en el consumo va a ser muy baja. Y si tienen que modelar otra que tiene un nivel de ingreso mucho mayor, seguramente van a tener mayor nivel de variabilidad en el consumo, porque le va a suceder a nivel agregado lo mismo que a nivel individual. Entonces, ¿se puede justificar? Sí. ¿Qué supuestos hacen los autores sobre la naturaleza? Es lo que acabamos de contestar. Vamos a la pregunta B. Compárense los resultados de las dos regresiones. Y pregunta, ¿la transformación del modelo original ha mejorado los resultados? ¿Ha reducido los errores estándar estimados? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, fíjense, ¿se acuerdan que que les dije en la vez pasada, acá tienen el modelo y el modelo, ¿no? O sea, partimos del modelo conceptual, vemos el tema de la transformación y tenemos modelo y modelo. Entonces, este es el modelo transformado, este es el que no. Fíjense que acá abajo aparecen los desvíos, que es lo que mencioné al principio de esta clase también. 2,73 para este, 2,22, 0,006, 0,68, 0,7 centésimas y 0,5 centésimas, casi 6. ¿Qué sucedió con los desvíos en un modelo y en otro? A ver, ¿quién se copa y lo dice? Alguno que abrace la granada, vamos. Y son menores. Correcto. ¿Y qué supone eso, que son menores? Que o sea, el modelo, al justamente ya, no sé, se me ocurre lo que anteriormente decías de que capaz la próxima estatura de una persona puede ser entre 1 metro y 3 metros. Sí, es súper confiable y seguramente lo vas a pegar, pero ahora capaz al achicar eso, los desvíos son menores, pero el modelo empieza a ser un poco menos confiable también. Al revés, los desvíos son menores y el modelo pasa a ser, da la vuelta, ¿Más confiable? más confiable. ¿Por qué? ¿Por qué es más confiable No, en porque es más realidad? real. ¿Ah? Porque es más real. No, porque vos, acordate lo que yo dije,
Para esto hago las preguntas, gente, para que podamos profundizar y machacar en un concepto. Yo achiqué en el cálculo, a partir de la reformulación del modelo, achiqué el desvío. Al achicar el desvío, si bien, como vos bien dijiste, no voy a cambiar en promedio mi respuesta, pero en promedio, de ahí a que vos justo invoques esa, es azar. En promedio de muchos modelos vas a estar justo, pero al achicar el desvío, ¿qué voy a hacer? Voy a poder hacer una estimación más eficiente porque voy a achicar el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza, al ser más chico, es el que me va a permitir a mí pasar de un modelo que dice que la próxima persona va a medir entre 1 metro y 3 metros a un modelo en el cual me va a decir que la próxima persona va a medir entre 1,60 m y 1,90 m. ¿No es mejor un modelo que me dice que la próxima persona va a medir entre 1,60 m y 1,90 m? Leandro, imagínate esto, a vos te contratan para poder... vos tenés gente que le tenés que dar el uniforme. Imagínate que tenés una empresa, un montón de gente y les tenés que comprar el uniforme. Entonces tenés que hacer la compra de uniformes y el tipo del dueño de la empresa te dice, che, ¿me calculás qué tamaños de uniforme contrato? ¿Compro? Y vos le decís, mirá, como a mí me da que la estimación de los nuevos empleados, que vos tenés un montón, van a medir entre 1 metro y 3 metros, tenés que comprar todos estos tamaños de uniformes para que por las dudas el ñato que venga tenga un uniforme para ponerse. Y el tipo te va a mirar y te va a decir, ¿y no podrás achicarme un poco la cantidad de detalles que...? Entonces acá está la cuestión de que vos tengas un modelo que corrige y que achica. Te lo recontra simplifiqué para que se entienda qué es lo que me produce el tener un desvío más chico. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Mil gracias. Vamos todavía. Bueno, esa es un poco la idea, porque acá uno plantea el ejemplo, parece como re obvio y re tarado, pero cuando nosotros achicamos estos desvíos en modelos como más complejos y demás cosas, cambia la cosa, chicos. Y lo que no solamente cambia es que imagínense, acá hay un modelo muy simple, pero hay veces que tenemos unos modelos que son unos chinos grandes, con muchas cosas, y el problema que nos puede dar es que las pruebas de hipótesis nos va a dar que la variable en cuestión pueda ser o no significativa. Si nosotros tenemos un desvío muy grande, nos cambia el resultado de la prueba, como dije al principio. Y por ahí volamos o no volamos uno de esos parámetros cuando en realidad tendríamos que hacer lo opuesto. Y el modelo termina siendo cualquier cosa. Entonces, baja el desvío de los estimadores y los estimadores son más eficientes. Yo no entiendo bien, Cuadrado. o por ahí me Perdón. confunde el R cuadrado, ¿por qué también baja? O sea, porque explica mejor menos parte del modelo, ¿sería? ¿Qué es el R cuadrado? ¿Te acordás? No es lo que la proporción. Se me acuerdo. La proporción que explica el modelo. ¿La proporción de qué? Ahí lo tengo que buscar, pero. No, está bien, no, intuitivamente. El consumo. No sería en este caso el consumo. ¿Cuánto del consumo está explicado por el modelo? Vamos a un tema más general. ¿Qué es lo que me explica R cuadrado, chicos? ¿Qué es lo que me dice el R cuadrado de un modelo? ¿Cuánto de la variable dependiente está explicado por las variables independientes? Bien, ¿cuánto de la variabilidad del modelo está explicado por las variables? Pero ¿qué pasa? Si bien es el primer indicador que agarramos cuando empezamos a jugar con los modelos, mirá, me dio un R cuadrado alto, vamos todavía, en realidad el R cuadrado hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque mejor dicho, no hay que tomarlo con pinzas, pero no lo abracen siempre al R cuadrado, porque a veces vamos a agarrar a ese R cuadrado y lo vamos a tratar de validador final, pero no vinculante. Me mandé un invento hermoso. ¿Por qué? Che, tengo un R cuadrado de 0,999. Sospechen. Chicos, sospechen. Sean escépticos. ¿Por qué? Casi uno. O sea,
el modelo ajusta perfecto, tengo un sobreajuste, se sobredetermina, ¿qué onda? El otro 0,87, ¿por qué me voy a quedar o no? Bueno, a veces el R cuadrado, y cuando se pongan a jugar con la forma de cálculo, se van a dar cuenta que tiene estos problemas, que me va a dar un número enorme y si yo agarro y digo, tiene un R cuadrado más grande, me quedo con ese, pero acá tengo que agarrar y mirar, che, pero tengo un desvío más chico con un modelo o con el otro. Voy a sospechar, seguramente tengo algo. Y en muchos aspectos de las regresiones nos vamos a dar cuenta que un R cuadrado muy alto me está diciendo que por ahí me estoy morfando alguna variable, o sea que en el modelo hay alguna variable que no está, entonces me está dando que alguna variable está metiendo componentes que no le corresponden, entonces tengo que hacer un test de variables omitidas, entonces sospechen. Acá yo quiero que, o sea, si bien la regresión saca este valor y en principio está ahí, uno debería decir, che, un R cuadrado más alto, dame este, no es el único parámetro y les voy a decir una cosa, muchas veces, si ustedes me dan a elegir entre estos dos modelos, y yo lo voy a sospechar porque lo veo y me doy cuenta, pero si tengo que elegir entre los dos, dado que no está tan diferente el R cuadrado, lo voy a preferir al segundo modelo pura y exclusivamente porque tiene menor desvío en los desvío estándar en el cálculo de los parámetros. Entonces yo ya sé que las predicciones que puedo llegar a hacer con esto y que los intervalos de confianza van a ser más acotados. Entonces va a ser más eficiente el modelo, me va a hacer estimar las cosas con mayor exactitud y no tan amplias, y por ende voy a tener mejor utilización de este modelo que el otro. Así que ojo con el R cuadrado significa eso, pero tiene esos caveats, esas cuestiones que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Pero además, en la pregunta C, fíjense, ¿se pueden comparar los dos valores de R cuadrado? Ahora sí, Federico, que te mandaste y te inmolaste. Los demás, ahora me estoy acordando un par de nombres, los demás no van a querer ni abrir la boca porque van a decir, este me va a tomar de punto y me va a seguir. Pero dale, tira, ¿por qué? Sí, ¿por qué no puedo comparar los dos valores? Te estamos esperando a vos, Sí, Federico. yo pienso que no los podés comparar porque las regresiones son distintas. Hay otros parámetros. O sea, es como comparar peras con manzanas, puede ser. Brillante, y le faltó un chiquitín para que me levante y me vaya y haga pum, me va. Los parámetros son distintos, pero en realidad la variable dependiente es distinta. Y ahí, ahí era directamente al ángulo. Muy bien lo que planteas, los modelos son esencialmente distintos, pero lo que te tenés que plantear básicamente es que la variable dependiente es distinta. ¿Por qué? Porque si yo calculara, perdón, dos modelos con distintas variables, pero la dependiente es la misma, yo sí podría utilizar el R cuadrado. Podría decir, este modelo me gusta más que este otro modelo. Tiene un R cuadrado más alto, pum, lo elijo. Pero acá no, ¿por qué? Porque en realidad la variable dependiente, acordate o acuérdense chicos, que en este segundo modelo está transformada. Ya no es consumo sobre PNB. ¿Por qué? Porque le metimos una pequeña transformación para sacarnos de encima la heterocedasticidad que veíamos o que sabíamos o que suponíamos que estaba detrás. Entonces, el modelo tiene una variable dependiente distinta. Y como yo dije hace 2 minutos que el R cuadrado es la variabilidad explicada del modelo, el modelo tiene o sea, el modelo explica una variabilidad sobre una variable dependiente que es distinta. Entonces, como es distinta, no puedo hacer uso del R cuadrado. Fíjense, acá lo dice, lo puso Nico acá, capo total. Pista, examínense las variables dependientes. Son otras. Entonces, como son otras, no vas a poder utilizar el R cuadrado. Entonces, nuevamente, chicos, y atenti porque esto va a estar en los exámenes, está ahí nada más que para que se equivoquen. Y nosotros disfrutemos de verlos equivocarse y todos vivamos felices, nosotros viendo cómo ustedes sufren, se confunden y cometen errores y reprueban. No, mentira.
para que se den cuenta y que empiecen a jugar con esto. Una de las cosas que les quiero mencionar y que nunca me canso de decir es que, y creo que lo dije la vez pasada, para que ustedes se pongan más duchos con esto, duchos es más cancheros, como más sueltos, como más tranquilos, tienen que jugar con estas cosas. Y jugar con estas cosas supone que se tengan que sentar y hacer cosas. Y lo primero que tienen que hacer es ir de lo general hacia lo particular. Lean, ejerciten, no importa si se equivocan, traten de entender qué están haciendo, vean, tengo un modelo, tengo otro, me doy cuenta rápidamente que las variables dependientes son distintas, veo una transformación, le puedo pifiar y yo tampoco me acuerdo cómo miércoles era la transformación, a veces hago alguna cuenta mal, pero conceptualmente qué es lo que estoy haciendo, entiéndanlo, porque es lo que mejor les va a servir para intentar poder contestar una pregunta de examen, para intentar poder modelar algo que tengan adelante, poder darse cuenta que a lo que están llegando a veces es ridículo. Si ustedes solo se concentran en la mecánica, pero pierden la visión general, por ahí llegan a un modelo que es totalmente tonto y no sirve para nada. Entonces, siéntense, el examen ya viene, es indispensable que no lo hagan el último modelo, porque el último modelo, los últimos días, ¿por qué? Porque el conocimiento tiene que asentarse, chicos. Normalmente cuando ustedes van, se ponen a pelear con algo, se van a dormir al otro día, quizás al segundo día, ping, empiezan las cosas, empiezan a tomar sentido. Entonces, respuesta C, no se pueden comparar los dos R cuadrado porque tienen variables dependientes diferentes. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio 3. Tenemos los datos acá, ustedes tienen la guía, espero que la tengan la compu abierta y que no que estén tirados en la cama, son las 7:48, vamos a ponerle ganas. El día parece con un poco de niebla, los que están en Buenos Aires, lindo día. Gasto alimentario en la India, imagínense en algunos lugares lo que es esto. Bueno, en la siguiente tabla se proporcionan datos sobre el gasto en alimentos y el gasto total de 55 familias en la India. Ya medio que se van a empezar a dar cuenta de cómo va a venir la cuestión, ¿no? Gasto en comida, gasto total, gasto en comida, gasto total. Bien. ¿Qué se barruntan acá? Gasto total y en comida, acuérdense lo que hablamos, las 2000 calorías que les dije antes, bueno, me parece que viene por ahí. Haga la regresión del gasto alimentario sobre el gasto total. Muy bien, vamos al ejercicio 3. Yo tengo, como siempre, el machete ya preparado acá, pero ustedes no. Y me encanta tener ventaja sobre ustedes, porque si no, ¿a dónde vamos a parar? Nosotros que estamos viejos, y vamos. Vamos a hacer. Sí, poner R acá. Bien, lo primero que hacemos, chicos, y acá, Tatiana, no sé por qué dije Tatiana. Había una alumna la vez pasada que preguntaba bastante y me Sí, había Tatiana. quedado. ¡Ah! ¡Sos vos! Vamos Le todavía. pegaste. Bueno, bien, me acordé, no estoy tan arruinado como parece. Bueno, acá. Lo primero que hacemos, gente linda, es establecer en la calcu esta súper sofisticada y cara que es una computadora. Establecemos el directorio de trabajo, ¿sí? Entonces, establezco el directorio de trabajo, esperen que cierro esta genialidad de acá, establezco el directorio de trabajo y le digo a la calcu, a la compu, anda a buscar todos los archivos que yo te diga que vayas a buscar, anda a buscarlos acá. ¿Por qué? Porque acá tengo las tablas, este es mi ruta de acceso, y yo acá me guardé las tablas. Entonces, la próxima vez que yo le diga, anda y levanta algún dato, ya directamente la calcu la compu, va a asumir que está parada en ese directorio y no le voy a tener que dar todo el rango de acceso a los datos. Entonces, fíjense una cosa, acá lo que hago es, cargo la librería que me permite leer datos de Excel, porque los tengo en un Excel, en el archivo table, tabla 11.7, XLSX, los voy a levantar, ping, levanto los datos y me los trajo. Entonces ahora, chicos, en datos que tengo, ni más ni menos que los datos que están de antes. Igual no me está gustando que tenga ahí esa primera línea. Déjenme ver, porque esto no me di cuenta antes y no está bien.
Ah, es que este no es. Porque saqué de otro lado. Es este de acá. Es la 2.8 para este ejercicio. Ojo. Amague y volvemos. Ahí está. A ver. Ahora tiene más color. A ver, ¿tiene más color? Tiene más color. Acá está. 2.17, 3.82. Bueno, está en miles. No, nada para volverse loco. Está en miles. El número de observación. Perfecto. Bien. Cargo los datos. Vamos a hacer. Tenemos lugar. Así. ¿Sí? Le decimos, acuérdense, lo vimos la otra vez. Datos es donde nosotros cargamos. Es un dataset, un table, un lo que sea, un data frame, en donde tenemos gasto, food expenditure y total expenditure, o sea, gasto en alimentos y gasto total, que es básicamente la misma tabla que ustedes están viendo, y lo cargamos. Sí, voy despacio. Los que están más acelerados no me odien, pero machacar sobre el uso de la calculadora. Entonces, cargo los datos en i, en donde tengo el vectorcito de todos estos datos que están acá. Ahora voy a cargar el de x. Miren cómo trata de adivinar. A veces adivina y a veces adivina mal. Esta vez estás adivinando mal, chiquito. Y genero este. ¿Por qué? Porque le tengo que pegar los unitos al lado, acuérdense, para calcular. Entonces, para calcular con el método matricial, le meto los unos. Cuando le meto los unos, tengo acá la posibilidad de calcular los betas. Y cuando calculo los betas, ahí lo tengo. 94,04. Entonces, ¿qué dice? Que por cada unidad monetaria adicional de gasto de las familias se estima un incremento de ¿cuánto? De 0,43 y pico, 43,68, ¿sí? En el gasto en alimentos. ¿Ok? Entonces ahí lo que hice fue calcular el modelo en función de lo que queremos modelar. Pero fíjense, como les comenté la otra vez, podemos tener la suerte, y de acá, Tatiana, la ventaja de esta calcu, ¿sí? Que tenemos las librerías, ¿sí? La librería creo que viene en el básico, no, en stats. Entonces cargamos la librería, creo que siempre yo la cargo, pero ven, cargo la librería stats. En la librería stats tengo la función LM que viene de linear model, de modelo lineal. Y acá puedo hacer las cosas, no sé si más rápido, pero para testear, úsenlo para testear. Entonces calculo el modelo en función de, acá le pongo variable dependiente, inflo este famoso por acá, variable independiente. Entonces le digo, calculame, poneme en el objeto modelo, poneme y calculame esto. Y después con summary me da el resultado. Fíjense, me da los mismos valores, intercepto, ping, y parámetro asociado, el beta 1, y me da lo mismo. Pero me da una ventaja adicional, chicos, y de acá de vuelta, la ventaja de la calcu para que vean rápido. Fíjense estos tres asteriscos de acá, que creo que yo se los comenté en la clase pasada, pero si no se los comento ahora. Ustedes acá tienen el error asociado, ¿sí? El desvío, el resultado de la prueba T y el pi-value asociado. Y además les dice el nivel de significancia a cada uno de los alfas. ¿Se acuerdan el otro día que les planteé en la prueba qué era el pi-value? ¿Quién se acuerda? A ver si sirvió para algo. ¿Qué era el pi-value de una prueba? La probabilidad de cometer un error de tipo 1, la probabilidad de rechazarla por error. Si la probabilidad de rechazarla ¿a quién? ¿A quién? ¿A una persona? No, de rechazar la hipótesis nula por error. Entonces, si la probabilidad de rechazar por error la hipótesis nula es muy bajita, rechazala. ¿Sí? Asumí el error. Dale, es muy bajita la probabilidad. Vamos por ahí.
¿Por qué? Porque tengo que tratar de construir conocimiento, como expliqué la vez pasada, de la mejor forma posible, ir construyéndolo sobre las bases más sólidas posibles. Entonces, si es chiquito, rechazo. Y acá, fíjense, lo que le está diciendo es, yo no sé qué alfa estás usando vos, 5%, 10%, 1%, o sea, qué margen de seguridad, si me permiten la simplificación, quieren tomar. Pero yo ya te lo doy, te dice la función LM. Te dice, yo te digo acá, este p-value, que es muy, perdón, que es muy chiquitito porque es 8.45 a la menos 7, o sea, es 0.00, es significativo con 3 asteriscos. Buscarlo acá, es significativo a cualquier nivel de significancia. Si tuviesen 2 asteriscos, es significativo al milésimo, al décimo, ¿sí? Al 5%. Normalmente ustedes van a buscar siempre se trabaja sobre el 5%. El alfa que usamos en todos los tests son el 5%. ¿Acá qué quiere decir? Que en esta regresión este parámetro es significativo, totalmente significativo. Entonces, ¿qué les permite, chicos, con una instrucción, 2 muy sencillas, es chequear estas cuestiones? Ustedes lo pueden ver igual, pueden calcular los desvíos, pueden hacer la prueba T y pueden ver si el modelo está piola o no. Pero fíjense cómo esto, pum, se lo da todo en un golpe de vista. ¿Ok? Bueno, vamos al inciso B. Vamos a ver, parte B. Vamos a ver y vamos a graficar esta cuestión en particular. Tiki, tiki. Bien. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo acá? Alguien que se inmole, vamos. ¿Qué es lo que hago acá? Conceptualmente, no importa qué puse. ¿Qué estoy poniendo en E? ¿El error? Claro, los residuos del modelo, exactamente, chicos. ¿Por qué? Porque en I tengo los valores observados y acá lo que estoy haciendo es multiplicando los valores de X cada uno por el valor de beta. Entonces lo que estoy haciendo, estoy calculando los valores. Acá lo que tengo es la recta de regresión. Estoy agarrando cada uno de los valores, multiplicándolo por el parámetro. ¿Y a qué estoy llegando? Y a la recta de regresión. Y si de los valores observados resto la recta de regresión, o sea, par a par, resto cada uno de los valores calculados, ¿qué tengo? El error que yo estoy estimando o el cálculo de los residuos de mi modelo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a graficar con esta función tan bonita. La vamos a poner un titulito acá todo bonito. ¡Ping! Tiramos acá. Bueno, falló. Puede fallar, como decía. Bueno, y acá fíjense, chicos, lo voy a ampliar, no desesperen. Acá se va a ver y hago un link a la primera cosa que dije al principio. Miren esto, que son un montón de puntos tirados contra la pared, ¿ok? Todos podemos estar de acuerdo con esto. Son Y, X, un montón de puntos tirados así. Pero si agudizamos el ojo y hacemos como nuestros hermanos asiáticos y achicamos y afinamos y nos ponemos a pensar, ¿qué vemos acá? ¿Qué se puede ver? Alguien que se inmole, vamos. ¿Nadie ve nada, che? Miren. ¿Cuál es la variable dependiente? Esta de acá. ¿No? ¿Y esta es la variable independiente? ¿Qué es la variable independiente y la variable dependiente? Siempre hay que tener gasto total, gasto en comida. Gasto total, gasto en comida. Bien, ¿qué pasa? Fíjense, vamos de 3,82 a 6,50 y de 2,17 a 305. Bueno, ¿qué ven acá? ¿No ven en algún punto? Fíjense, recorramos de izquierda a derecha. Más o menos los errores vienen, los residuos del modelo, los errores de mis estimaciones, o sea, cuánto se separan los verdaderos valores de lo que yo calculé con el modelo, ¿no? Bien, sí, más o menos alrededor del 0, 0, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos.
Pero acá que se empieza a agrandar. ¿Ven que se empieza a agrandar y que cada vez están más separados? ¿Qué quiere decir? Que aparentemente los errores de mi modelo, los residuos de mi modelo, los desvíos de los verdaderos valores, ¿qué tiende a pasar, chicos? Se empiezan a agrandar a partir que la variable independiente se agranda. ¿No se dan cuenta de esto? ¿Lo Responder en el ven? chat. ¿Cómo? Perdón, no lo puedo ver el chat porque si no tengo que tener todo abierto. ¿Qué dicen en el chat, chicos? A ver. No, bueno, esto es justamente la heterosedasticidad. Éxitos. Sí, señor. Esto es la heterosedasticidad. Acá se puede ver. Entonces, vieron que les dije que lo vamos a ver con un grafiquito. Acá lo tenemos. Entonces, acá vemos que la varianza no es constante. Si fuese constante, tendríamos que siempre la dispersión a lo largo de esta línea que hay acá, imagínense que acá hay una línea en el cero, que es, si todos los valores estuviesen pegados a la línea del cero, quiere decir que el modelo que yo estimé es igual que los datos. No, no le va a pasar nunca. Eh, pero lo que sí vemos es que se van abriendo a medida que esto va creciendo. Les presento, acá tienen la hermosa heterosedasticidad en este modelo. ¿Se entiende? Entonces acá lo pueden ver clarito. Entonces, presentada la heterosedasticidad, vamos a la pregunta D. ¿Qué dice la pregunta D? Bueno, grafíquense los residuos obtenidos en el inciso A en comparación con el gasto total y verifíquese si existe algún patrón sistemático. Sí existe, depende del ingreso. Bien, el inciso C dice, si la prueba del inciso B sugiere que existe heterosedasticidad, ¿cuál fue la prueba? Y mirar los residuos. Aplíquense las pruebas y acá arremangarse porque empiezan las piñas. Aplíquense las pruebas a Goldfeld y Quant con un D de 11, Breusch y Pagan Godfrey y White sin términos cruzados. Use solo los gastos totales al cuadrado como variable independiente de la regresión auxiliar a fin de averiguar si la sensación respecto a la heterosedasticidad observada en B se justifica con estas pruebas. Bueno, chicos, ¿alguien se acuerda? No. ¿Qué hace cada prueba? Bueno, acá les preparé un pequeño resumencito. Estos son ayudas chiquitas que pueden tener a la mano, pero básicamente es qué hace cada una de las pruebas, ¿sí? Compara la varianza de los errores, evalúa si está relacionada con una más variable, es una prueba, la de White es como más flexible, qué resumencito tiene de cada uno, pero también les dice cómo se hace cada una de las pruebas. Fíjense, Goldfeld y Quant, que es la primera que vamos a hacer, dice que hay que dividir en dos grupos omitiendo los del medio. Fíjense, miren esto. Si ustedes qué van a hacer pues, conceptualmente, ¿qué es lo que van a mirar? Acá nos dimos cuenta y casi que estamos con ganas de decir que acá hay heterosedasticidad. Entonces, ¿qué hace la prueba? Dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ordenar los valores, acá están ordenados. ¿Por qué? Porque queremos ver, ¿por qué ordenados? Y porque quiero ver si en algún punto son función de esa variable independiente. Entonces lo voy a ordenar. ¿Para qué? Para que me pueda dar cuenta de una manera simple que una parte tiene una varianza distinta de otra parte. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, ordenalos, saca una parte del medio, el famoso parámetro D, en este caso vamos a usar 11, vamos a sacar 11 en el medio, ¿y qué haces? Compara la varianza de este con la varianza de este. En términos sencillos, lo que hace la prueba es eso. Acá hacer un par de cuentas interesantes, divina, todo sencillo, no, pero las tenemos que hacer. Pero básicamente lo que hace la prueba es eso. ¿Ok? Entonces, ¿la prueba qué nos va a plantear? La prueba nos va a plantear esto de acá, como hipótesis. Miren que cierro acá. Ahí está. Fíjense,
nos plantea la hipótesis nula, que ¿qué dice? O hipótesis H0, hipótesis nula. Dice que la varianza es constante, o sea, la prueba plantea homoscedasticidad. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Y bueno, la hipótesis alternativa, ¿qué es? Perdón, esto no. La hipótesis alternativa es que no hay homoscedasticidad, hay heterocedasticidad, y que depende de un término que es total exp, que en este caso es gasto total. Pero fíjense una cosa, de vuelta, p-value, la hipótesis nula me dice que la varianza es constante, y si yo tengo un p-value bajo, rechazo la hipótesis nula porque es el error, la probabilidad de cometer error tipo 1, entonces como es muy bajito me arriesgo y lo rechazo. ¿Y qué estoy rechazando? Que la varianza es constante y por ende trabajo con la hipótesis alternativa de que la varianza no es constante y depende de un término. Bueno, ahí metemos un par de pruebitas sencillas. Y vamos a meter, buenísimo. Bueno, se plantean, vamos a meter esto acá abajo, que está bueno. Bueno, metemos las dos regresiones, ¿sí? Lo de arriba, lo de abajo, lo del medio, se van. Nada, esto es como para mostrar un poquito. Esto es como para mostrar un poquito. Vamos, dígnate a escribirlo, gracias. Bien, la regla de rechazo, acuérdense que siempre hablamos de una regla de rechazo, en donde, ¿qué hago? Calculo un estadístico y veo si es estadístico, lo estoy haciéndole con el mouse así como para que lo vean. Si ese estadístico es mayor que el crítico, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, gente? Si el estadístico que calculo es mayor que el crítico, ¿qué es lo que hago? Rechazo. Sí, Rechazo. señora. Vamos, todavía. Eso quería escuchar, que están vivos. Bueno, ordeno los datos. Entonces tengo acá en este objeto metemos datos ordenados. Sí, los ordeno. ¿Por qué? Porque como mostré en el gráfico que está acá atrás, tenemos que agarrar una parte y otra parte. Entonces para eso los tenemos que ordenar, para que la heterocedasticidad esté presente ahí y separar en los dos lugares que son de alguna manera candidatos a que pase esto. Bueno, vamos a cargar todo esto y explicarlo muy rápidamente, pero básicamente esto es así, en donde meto el parámetro de, calculo todas las cuestiones, chicos. Después de esto, mátense estimándolo, Tatiana, hagan esto y fíjense cómo R les sirve de calculadora cara, ¿no? Pero básicamente lo que les pide es armen la prueba con estos datos y calculen para cada una de estas dos regresiones, calculen las varianzas. Bien, entonces vamos a obtener los estimadores de cada una de estas dos regresiones que hacemos, ¿sí? Y las sumas de los residuos al cuadrado. Sí, es más lindo solamente mirar los resultados, pero chicos, tenemos que aprender a hacerlo, porque si no aprendemos a hacerlo, no vamos a ir a ningún lado. Entonces calculamos esto y ahora sí calculamos la suma de los residuos al cuadrado, taca, para el B, y acá me traigo del machete el de la y los calculamos. Perfecto. Bien, bueno, ahora calculamos el estadístico empírico. Acá, estadístico, y calculo. Taca, taca, tac.
numerador, denominador del estadístico empírico. Nos fijamos el estadístico empírico, lo calculamos y calculo los niveles críticos. Acuérdense que yo les comenté los otros días que están las funciones para que ustedes puedan ver el estadístico empírico en esta función de acá, ¿sí? En la librería stats está eso, pero si no lo sacan de las tablas. Esto es como para, de vuelta, la calculadora cara que nos sirva de algo, no haber gastado tanta guita. Y listo, acá tengo los resultados. Entonces, esta es la prueba Goldfer-Quant. Muy bien. Prueba, valor crítico y p-value. ¿Qué nos dice la prueba acá, chicos? A ver, alguno que lo lea. Resultado del estadístico, valor crítico y p-value. ¿Qué pueden decir? Fíjense esto, alguno que... Si el valor crítico del estadístico es más... perdón, si el valor del estadístico es mayor al valor crítico, ¿qué voy a hacer? Rechazar. Voy a rechazar H0. H0 que decía que hay homocedasticidad, o mejor dicho, H0 lo que me dice es, bueno, ok, te vas con esta hipótesis de homocedasticidad, no encontraste evidencia de heterocedasticidad, pero acá la encontré. Tanto el valor del estadístico, que supera el valor crítico, como su p-value, que es menor al margen que me estoy tomando, me dicen, toma la chance, rechaza H0, no trabajes con un supuesto de homocedasticidad porque la prueba de Goldfer y Quant me está dando que rechaces y que asumas que el modelo tiene heterocedasticidad. ¿Ok? ¿Quedó clara esta prueba? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con Breusch y Pagan y con White para ver si de alguna manera nos dice algo similar. Entonces vamos a hacer acá R y acá vamos a poner la nueva que es Breusch y Pagan. Cerramos acá. Dejamos lugar para ir volcando. Lo voy a volcar un poquito más rápido, así no se me mueren ni se me duermen. Bueno, machetito está por acá. Bien. Miren qué lindo esto. Bien. Estadístico. ¿Sí? Ahí aparecen, ahí van apareciendo. Vamos todavía. Muy bien. H0, de vuelta, en algún punto son lo mismo, pero vamos a utilizar otra forma de calcular. La regla de rechazo. Es esta que está acá, que no la puse. Le juego acá arriba porque, ahí está, porque tarda. Y de vuelta es el estadístico, que en este caso tiene otra distribución, ¿sí? Esta es la G cuadrado, es mayor al estadístico el 1 menos alfa, que es el margen de seguridad que se toman, y lo calculamos. Bueno, vamos a calcularlo rapidito, porque esto ya está calculado y no viene mucho a cuento que nos detengamos acá. Puedo ejecutar todo junto, ¿eh? Puedo hacer así. Muy bien. Estadístico, valor crítico, p-value. ¿Qué nos dice? Bueno, el estadístico que calculamos nos da 6,43 versus un valor crítico de la distribución chi cuadrado o g cuadrado, que la sacan acá, chicos. Vean, ¿ven? Esta es la función de stats también, se llama chi square o g cuadrado, depende de quién lo diga.
y les permite sacar a un 95, o sea, con un alfa de 5, cuál es el valor crítico de la prueba, que en este caso es este, con los grados de libertad calculados acá con GLBP, que es este de acá, los grados de libertad. Acuérdense, resto 1, ¿por qué? Porque tengo un parámetro, entonces lo vuelo. Los grados de libertad son la cantidad de observaciones menos el parámetro, ¿sí? ¿Y qué me dice? Y bueno, que el estadístico es mayor al crítico. ¿Qué dice la regla de rechazo? Que si es mayor, lo rechaces. ¿Y qué tenés que rechazar? H0 de homoselasticidad. ¿Y qué me dice el p-value? Y me dice en el mismo sentido. Como la probabilidad es del 1 y pico por ciento, lo puedo leer de esta manera, es menor al margen de seguridad del 5 que estoy tomando con un alfa del 5, me agarro y digo, bueno, ok, he encontrado razones para rechazar, según la prueba de Breuch y Pagan, la H0. ¿Ok? Y vamos a hacer la que viene del test de White, si es que lo encuentro. Acá está. Bien, test de White, sin términos cruzados. White. Muy bien. Vamos a poner todo este textito que está muy lindo. Voy a ponerlo de vuelta porque más fácil si lo hago todo de vuelta bien, porque estoy copiando todo junto. Miren, muy lindo. Acá. Estadístico, distribución, como lo planteo, y la regla de rechazo que viene dada por esto también. Tengo que básicamente reestimar y calcular una nueva regresión, que la vamos a hacer acá. Después, chicos, léense, háganme caso, no dejen pasar, porque esto tiene toda la cara de que va a venir algo que tenga que ver con esto en el examen. Bueno, calculo este y calculo este, entonces estoy haciendo la regresión nueva con los residuos, fíjense, con los residuos al cuadrado que había precalculado. Calculo esto, vamos con el paso 3 y paso 4, calculo de vuelta, calculo el estadístico empírico en función de esta nueva regresión, calculo los valores críticos y calculo el p-value. Y de vuelta me arroja el valor crítico, perdón, el estadístico, el crítico y el p-value. ¿Y qué nos habla esta prueba? De vuelta, nos da 6 el estadístico, 3,84 el crítico, la regla de rechazo la tenemos acá, el estadístico es mayor al crítico, por ende, rechazo H0 de homoselasticidad. Y en términos de analizar vía el p-value nos dice lo mismo. Entonces, fíjense una cosa, chicos, los 3 tests que hicimos, Goldfeld y Quant, Breuch y Pagan, y el test de White sin los términos cruzados, nos dijeron exactamente lo mismo, que según las pruebas se verifican heterocedasticidad en los modelos. Entonces, punto C, a fin de averiguar si la sensación respecto, que fue cuando miramos el gráfico, a la heterocedasticidad observada en B, ¿se justifica con estas pruebas? Bueno, sí, se justifica con estas pruebas. Hemos encontrado que las 3 pruebas están alineadas con nuestra verificación gráfica o verificación ocular, de que hay heterocedasticidad en esto. Bien, obténgase los errores estándar de White consistentes con la heterocedasticidad y compárese con los errores estándar de mínimos cuadrados ordinarios. Decídase si vale la pena corregir este ejemplo a causa de la heterocedasticidad. Vamos con el último inciso de esta prueba, de este ejercicio. Acá.
inciso D, no sé qué estaba poniendo. Muy bien. Vamos a calcular el desvío estándar estimado, ¿sí? De X y el estadístico T. Varianzas y covarianzas. Metemos acá. Sigma de los betas. Los críticos, los valores críticos, beta. Y acá tenemos. Bien. Acá estimamos. Ok. ¿Qué podemos llegar a ¿qué podemos llegar a deducir de esto? Rechazamos de vuelta la hipótesis nula, ¿sí? Porque es mayor al crítico superior, 5 versus 2, ¿sí? Por lo tanto, con el desvío estándar que calculamos, ¿sí? Concluimos que los gastos totales de las familias son estadísticamente significativos para explicar a los gastos en alimentos, ¿sí? Ahora vamos con el de la heterocidasticidad de White. Acá, vamos acá abajo. Lo calculamos todo bastante rapidito. Acá tenemos los betas y el test de White. Bien. Fíjense, el desvío es un poquito menor, ¿sí? Es un poquito menor. Fíjense, 0,728 contra 0,783. Es un poquito menor, ¿sí? Al otro que calculamos, ¿sí? O sea que, y el estadístico supera al valor crítico también, ¿sí? Con lo cual, llegamos a la misma conclusión que antes. Rechazamos la hipótesis nula y llegamos a la misma conclusión. Bien, acá hay una librería que dice, mira, no sabía esto. Hay una librería para testear esto. De vuelta, la calculadora cara nos dice, no sé si tengo instalada esta librería. Sí, la tengo instalada. En algún momento la sándwich la usé. Acá lo que me está diciendo es, bueno, esto se los dejo y se los mando yo después, porque acá se supone que lo que puedo hacer son estas pruebas, las puedo hacer directamente con esta librería. No nos vamos a detener en esto. Si falla, después cuando les paso el código lo vemos. Sí, el Trato profe de tenerlo arreglado. había Sí, dicho. El profe había dicho que que la función sandwich hacía las pruebas o algo así. lo dijo, bueno, Sí. está acá, pero me resulta raro que no. Yo tenía una consulta. En caso de que los resultados de las pruebas de diferentes, ¿puede pasar eso? Calculo yo que sí, pero que de las dos, tres pruebas, una día sí, otro día no, ¿cómo se ve o cómo se analiza? Sí, te puede llegar a pasar. La idea es que no te pase, pero te puede llegar a pasar. Eh, bueno, ahí vas a tener, yo no sé si lo dije este año, pero siempre lo digo, muchas veces en las pruebas que hacemos nos encontramos con, Rubir, un segundo, a veces tenemos que seleccionar modelos. Cuando vemos predicciones, tenemos un modelo y tenemos otro, y tenemos que elegir con cuál de los modelos trabajar. Y vamos a ver que los estimadores que utilizamos para ver cómo se comportan los modelos, en un modelo van de una manera, en otro modelo van de otro. Y no hay una decisión, una regla de decisión determinada. ¿Y qué tenemos que hacer? Y esto es muy importante, sobre todo en los exámenes y cuando utilicen esto. Tienen que poner ustedes el criterio de decir por qué eligen uno y por qué eligen otro y ustedes justificarlo. A ver, si vos tenés acá, por suerte son 3. Si vos tenés 3 y los 3 te dan que hay indicios de heterocidasticidad, dale tranquilo. Si de los 3 uno te dice que rechaces, pero los otros 2 que no, y lo vas a tomar, pero en algún lado de tu cabeza vas a decir, uy, ese test, ese test algo me dijo. Entonces, justificalo. Decir, mira, dos de 3 tests
no encontraron heterocedasticidad. Uno solo sí. Avanzo con el modelo, pero obviamente que tengo en mente que alguno ya me dijo algo, con lo cual puede ser que haya algo que no me haya dado cuenta, pero bueno, sigo utilizando el modelo con esos caveats, con esas observaciones. Si tenés 3 tests, vas a poder concluir y vas a estar bastante tranquilo. Por lo tanto, regla práctica, nunca utilices tests pares, salvo que te den los dos igual. Pero te puede pasar, sí, te puede pasar, y la idea es que pongas un poco el criterio, que veas un poco los datos, que entiendas si el dato es razonable o no que tenga heterocedasticidad. Por eso hablé lo que hablé al principio. ¿Dónde te vas a encontrar muy seguramente con heterocedasticidad? Entonces, si tenés algo que es obvio que te puede dar que hay heterocedasticidad y de los tests, alguna te dice que no encontró, pero los otros sí, y ahí quizás tengas que agarrar y decir, hay heterocedasticidad, mejor arreglo esto. ¿Y qué puedes hacer? Y simple, chicos, agarrás y metés un mínimos cuadrados ponderados. Lo ponderás por algo y corregís el modelo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer rápidamente una pausa de 5 minutos, hacemos el 4 y el 8 y terminamos. 5 minutos de pausa. En realidad yo tengo que ir al baño. Bueno, he vuelto. Acá estamos de vuelta. Atenti, los que la siguen a vivo. Dice el ejercicio 4, dice, repita, lo voy a mencionar, no lo vamos a hacer, después se lo doy hecho, pero la idea quiero que vean otra cosa acá. Mira, repítase el ejercicio anterior, pero en esta ocasión efectúese la regresión del logaritmo del gasto alimentario sobre el logaritmo del gasto total. Si se observa heterocedasticidad en el modelo lineal del ejercicio anterior, pero no en el modelo log lineal, ¿qué conclusión se puede deducir y muestre todos los cálculos necesarios? Rápidamente, acá lo que yo quiero que se queden, lo voy a poner totales en un segundo, es que quiero que vean que muchas veces
Vamos a traer los datos. Ah, pero los datos ya los tengo. Eran los 2.8, me parece. Bien. Lo tenemos en datos. Vamos a hacerlo acá. Rapidito. Ejercicio 4. Gracias. Bien, voy a traer los datos de X, de Y. Y calculamos beta. Dos betas. ¿Estamos bien? Ya. Muy bien. Entonces acá tengo, ¿qué me da el resultado? Que ante un aumento, acuérdense, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos reestimando el mismo modelo que antes, ¿sí? Del ejercicio 3, en donde tenemos acá los gastos totales y gasto en comida, y reestimamos, pero ¿qué hicimos? Fíjense una cosa, acá ¿qué le metimos? Logaritmizamos las dos series, o sea, hicimos un modelo lineal. ¿Por qué hicimos eso? ¿Y por qué lo quería comentar? Porque el logaritmo es una función que nos va a permitir en muchos aspectos solucionar problemas con los datos. ¿Por qué? Porque el logaritmo es una función monótona, ¿sí? Entonces, al ser de esa manera, lo que hace es modera, ¿sí?, la variabilidad de cualquier serie. Fíjense que ustedes van a ver muchas veces en nuestro trabajo que hay series que están logaritmizadas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un dato acá y un dato muy lejos y ustedes tienen tanta separación que no lo pueden graficar, que no se pueden estimar bien los modelos. ¿Por qué? Porque les da mucha variabilidad. ¿Se acuerdan que vimos outliers, datos así? Bueno, que están muy lejos y que me complican la cuestión. Bueno, al meterlo dentro de una función como la del logaritmo natural, lo que hago es acotar en un rango y hacer monótono eso. Y eso me permite, entre otras cosas, solucionar problemas. ¿De qué? De heterocedasticidad. También. El logaritmo sirve para todo. Yo lo uso para sacar manchas de la ropa, todo. Una maravilla el logaritmo. Fíjense, calculo el modelo con LM, ahí me va a dar lo mismo, 73,63, 73,63. Acá lo que hice fue la comprobación de esto que calculé más arriba con el LM. Calculamos los residuos y los vemos. Y a ver si acá aparece la carita y lo podemos ver. Bien. Bueno, acá estaría bueno tenerlos los dos, pero fíjense una cosa. Si bien se puede, todavía se ve medio chiquito, pero bueno, ahí está. Si bien todavía se puede ver un poco de variabilidad que crece con la variable independiente, ya ven que está como más repartida la cosa y no está tan sesgada sobre el final con la otra. Bueno, muy probablemente las pruebas de esto nos den mirando que nos dan las pruebas. A ver, a ver, a ver. Bueno, las pruebas de esto, después se los paso, pero háganlo. Se hacen las mismas pruebas que hicimos, las 3 pruebas, con este modelo. Bueno, las 3 pruebas, ¿qué pasa? Una vez que logaritmizamos el modelo y como ya podemos observar que hay menos variabilidad dependiente de la variable, bueno, créanme, después lo ven con el resultado o lo hacen ustedes, no rechazan las pruebas, con lo cual está bueno. ¿Por qué? Porque
no, con esto solucionamos un tema de heterocedasticidad. Fíjense, reexpresamos el modelo logaritmizándolo. Ojo igualmente con la interpretación de los modelos, chicos, ¿sí? Porque este modelo expresado en logaritmos me va a decir que, ¿qué me está dando? Elasticidad, me está dando cuánto cambia una cosa cuando la variable independiente cambia en un 1%. Entonces, ojo con la interpretación de los modelos cuando están logaritmizados. Y ahora vamos con el último ejercicio, que es el 8, que dice ejercicio de examen. Bien. Sueldo y edad, acuérdense el principio de la clase que hablaba de sueldos y edades. Rápidamente acá pueden ver que a menor edad, menor ingreso, ¿sí? Se ve recontra obvio porque acá están justo ordenados los datos, ¿sí? Se determine si se cumple el supuesto de homocedasticidad según Goldfeld y Quandt. Estos señores que solo existieron para hacer nuestra vida miserable, digo, más fácil. Nah, esta gente, si esta gente, yo realmente, nosotros usamos todo, tiro la prueba, esta gente se rompió el alma para llegar a eso. Con lapicito y papel llegaron a estas cosas. Esta gente era de otro planeta, evidentemente era de otro planeta. Bien, vamos a cargar todo esto así, rapidito, va a salir con fletas. Muy bien, cargo los datos, es una tablita bastante sencilla, ¿sí? Acá tengo el modelito. Vamos a estimar acá. Qué lindo, qué trabajito que se tomó. Nico es un genio. Ustedes no saben el profe que tiene, chicos. Nico es un capo. No lo digo porque esto quede grabado. Soy capaz de apagar la cámara, pero... Miren, acá está hecho. Escribir esto es lindo porque en LaTeX ver las fórmulas así, por ahí medio chino, pero después cuando las podés ver así en la compu, que suele ser medio difícil, es una satisfacción muy grande. Es como cuando les hago estas cosas acá en el coso o en esto que se ve acá sobre la izquierda o en lo que el desarrollo de un ejercicio de uno de los chicos que me preguntó y se contestó en el Classroom. Escribir en LaTeX las fórmulas te da cierta satisfacción. Pero bueno, podemos calcular esto, estas fórmulas se las dio seguramente Nicolás, que es cómo calcularlos, no con el método matricial, sino directamente calcular los estimadores beta 1 y beta 0 a partir de las fórmulas. Bueno, esas fórmulas que ven ahí están acá calculadas en R, cualquier cosa. Ahí está. Bueno, calculo el modelo a partir de beta 0 y el beta 1 con estas fórmulas de acá. ¿Ok? Me comí beta 1. ¿No salió? Dale. Ahí está. Beta 1, ¿ven? Calculo cada uno de los parámetros del modelo en función de esta fórmula y no necesariamente a través del matricial. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos 4.274 es el intercepto, más 186 por XY más el error. Bien, podemos calcular esto con LM, sí, podemos calcularlo y verificar si lo hicimos bien. De vuelta, Tatiana, acá tiene la calculadora cara, calculo y pongo en la variable modelo, el modelo LM de Y es la dependiente, X la independiente, y me lo da, fíjense, 4.274,09, 186 clavado, hermoso, y fíjense la significancia del parámetro, ¿sí? Es significativo al 1%. ¿Por qué? Y porque acá lo ven, ¿ven? El p-value asociado al parámetro. Bueno, seguimos. Bien, tenemos que hacer las pruebas. Muy bien, vamos con la de Goldfeld y Quandt. Ya sabemos cómo eran las hipótesis. ¿Dónde tengo? Acá, regla de rechazo, prueba. Acá está. Bueno, vamos a calcular la prueba en función. Opa, apareció
todo de una, pero acá lo vamos a ejecutar. Fíjense. Acá el parámetro D, acuérdense que la prueba que hacía, sacaba, estoy usando esto para reflejarlo, sacaba una parte de acá, una parte del medio, se queda con este y se queda con este. Entonces, D es este. Ojo, el gráfico este no es, lo utilicé de ayuda, no es el del ejercicio, no confundir. Entonces, calculo todo esto que está acá para hacer con las pruebas. Llego acá, bien, hice las dos. ¿Qué hago? La regresión de acá, habiendo sacado esto en el medio, calculo los betas de las regresiones, calculo la sumatoria de los residuos al cuadrado, calculamos los estadísticos empíricos y vemos que nos dan las pruebas, ¿sí? ¿Qué nos da la prueba? Que el estadístico empírico, ¿qué nos da? 93,37. Crítico, 19 y p-value que opera en el mismo sentido. ¿Y qué nos dice? Que hay que rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la prueba de Goldfeld y Quant con respecto a esto? Y nos dice que hay evidencia de heterocedasticidad, ¿sí? La de Goldfeld y Quant se puede hacer con esta prueba de acá. Metemos en datos acá. Ok. Esta es la prueba de Goldfeld y Quant, fíjense. ¿Sí? Hola. Ahí está. Ven, en el paquete LM-Test tienen la prueba de Goldfeld y Quant. Y acá la tienen. Fíjense, chicos. Este es el parámetro D. Model, le ponen el modelo que ya cargaron, que lo cargamos acá arriba, ¿ven? Metí los datos del modelo en el objeto model. Entonces a la prueba, que es GUTest, le dicen, ¿dónde tienen cargados los datos del modelo? Lo tengo acá. ¿Por qué variable está ordenada? Atención que hay que poner esto acá en la fórmula. Está ordenada por X. ¿Dónde están los datos? Están acá. Y la D, 3. Entonces, cuando me da el resultado, fíjense, p-value 1.06. ¿Les suena parecido a esto? ¿Sí o no? Sí. ¿El estadístico les suena parecido al que calculamos? Sí. Bueno, ahí lo que dice es, fíjense una cosa, que no se lo dicen todos, esto es interesante. Hipótesis alternativa, la varianza se incrementa del segmento 1 al segmento 2. O sea, ¿qué hizo la prueba? Lo mismo que hicimos nosotros, lo hace todo sola. Datos ordenados, saca del medio, calcula el segmento 1 y el segmento 2, ¿y qué dice? La varianza se incrementa de uno a otro. Esa es la hipótesis alternativa. No sé si los puse las hipótesis, creo que esta vez no las puse, pero básicamente la hipótesis es la hipótesis alternativa, que hay heterocedasticidad. Y bueno, acá la prueba nos dice, che, tanto con el valor crítico como en el p-value, hay evidencia de heterocedasticidad. ¿Ok? Están preguntando en el chat de dónde sacaste D. ¿De dónde saqué D? Miren, ¿de dónde saqué D? Me chupé el dedo y lo saqué por la ventanilla. No, a ver, acuérdense que con el otro usamos un D de 11. Fíjense las pruebas, los valores que en función de la cantidad de datos que tienen, ustedes tienen que partir en dos y sacar algo del medio. Si ustedes meten esto, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miren, 11, justamente 11 datos. Si ustedes sacan 11, se quedan sin datos. Hay una proporción para sacar la cantidad, ahora no me acuerdo cuál es, la podemos buscar, la cantidad de datos a quitar del medio para quedarme con las dos regresiones del costado. ¿Ok? Entonces, D es eso, es la cantidad de datos que saco. ¿Cuántos datos saco? No me acuerdo. Pero no me acuerdo de dónde sale el número. Hay un número con respecto a la cantidad de datos a sacar para la prueba. ¿Ok?
Pum, pum, pum. Eso era la pregunta, ¿de dónde salió D? Bueno, D sale de ahí. Tengo, creo que es en length, la cantidad de datos dividido 2. Bueno, se los contesto cuando les subo esto, porque la verdad no me acuerdo. Entonces saco esos datos y es lo mismo que le digo acá a la prueba. ¿Ok? ¿Qué encontramos en la prueba? Encontramos heterocedasticidad. En caso de hallarse, planteé cómo corregiría el modelo suponiendo que la varianza del error guarda proporción con la edad. Acuérdense lo que vimos al principio, la varianza del error guarda proporción con la edad. Acá el parámetro independiente X es la edad y que es función de esto. Entonces lo que vamos a hacer es armar y decir, vamos a corregir en función de esto. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Lo vamos a corregir así. Arme esto. ¿Por qué no me está traduciendo esto a fórmula? Es raro. Acá este señor tiene que escribir esto. Bueno, no importa. Básicamente acá lo que hacemos es una transformación. ¡Uy, qué bronca! Una transformación similar a la que hicimos a la transformación en el primer ejercicio. Pero acá en este caso lo que vamos a hacer es, como tenemos, a ver si podemos ver este, ¿por qué no lo muestro? Perdonen chicos, que quiero que se vea como se ve acá y no me lo está resolviendo. A ver si- No, acá quedó algo. Después lo vuelvo a poner, déjenme ver esto. Quiero que se vea. Bueno, empacadísimo este señor. Ah, ya sé. Tiene que ser esto de acá. Ahí está. Bien. Me había quedado abierto. Ahí está. Bien. Cuando ponemos que la varianza depende de el parámetro independiente X, tenemos que hacer la transformación y poner dentro del modelo, calcular un modelo corregido en donde tenemos que, de alguna manera, hacer que quede constante la varianza. Acá yo les preparé para el ejercicio 8, ¿sí? Ven, como varianza depende de el parámetro independiente X, que en este caso es la edad, el supuesto de homocedasticidad se rompe. Si usamos mínimos cuadrados ordinarios, los errores estándar están mal calculados por todo lo que ya dijimos. Bueno, entonces transformamos el modelo en función de una varianza que tenemos que hacer constante. ¿Y cómo la hacemos constante? Si decimos que el desvío estándar es raíz de una constante por X, o lo que es lo mismo, que la varianza, sacamos la raíz cuadrada, que la varianza depende de C por X, que esto de acá, lo único que hice fue pasar el cuadrado del otro lado, dividimos toda la ecuación por raíz de X y el error nos queda así. Y como el error nos queda así, la varianza nos queda constante. Entonces, de esta manera se solucionó la varianza en cuanto a que es constante. Redefinimos el modelo para darle varianza constante y a partir de eso, ¿qué se hace? Se recalcula el modelo como un modelo de mínimos cuadrados ponderados. De esta manera. Entonces, convertimos la varianza a un formato constante
recalculando el modelo, dividiendo todo por raíz de x. Y una vez que ponemos todo esto, ¿qué hacemos? Bueno, recalculamos todo el modelo de esta manera. Vamos a recalcular el modelo de esta manera y ver qué nos da. Fíjense, ahí estamos ingresando. ¿Qué se está haciendo acá? Se están metiendo los valores divididos por la raíz de x. Entonces, calculamos el nuevo modelo que es de mínimos cuadrados ponderados, calculamos y calculamos x. Fíjense lo que nos queda. Ven que ya los resultados son una cosa diferente. Y fíjense que la primera columna del modelo matricial que ponemos siempre es 1 sobre raíz de x. ¿Sí? Ya no es 1, es 1 sobre raíz de x porque agarré todo el modelo y lo reexpresé de esa manera. Vamos a calcular los betas de este modelo. Vamos a poner acá. Betas del modelo, ahí los tenemos, ¿sí? Entonces tenemos el intercepto y la pendiente, ¿sí? De este nuevo modelo reexpresado. Atención, recordar lo anterior, no es el mismo modelo porque tiene otra variable dependiente. La variable dependiente es transformada al dividirla por raíz de x, ¿sí? Y vamos a, bueno, acá de vuelta se puede calcular. Acá hay alguna cuestión, no sé si ponerlo o no ponerlo, pero bueno, lo pongo y después en todo caso lo buscan. Vuelvo a hacer lo mismo que se hizo antes. Utilizo la función LM para calcular un modelo entre y y x, pero ojo, que acá es y x originales, y utilizo un parámetro de la función LM, que es este de acá, que se llama weights, ¿sí? En donde le digo de qué manera, weights, que está por acá, un vector de pesos opcional, ¿sí? Y acá lo utilizamos para hacer la función transformada, ¿sí? Este parámetro, ¿sí? Tiene relación con lo que es la varianza y lo utilizo para hacer lo mismo que hice acá. Acá, en lugar de cargar los valores ponderados por la raíz cuadrada de x, lo puedo hacer en el modelo utilizando los valores originales y usando este parámetro que es el de ponderador y calcularlo. Cuando lo calculo, fíjense, yo lo había calculado, miren, intercepto y parámetro asociado al primero. Intercepto, parámetro asociado al primero. ¿Ven que me da igual? Bueno, esto a tener en cuenta si hacen un modelo y lo quieren testear, tienen que tener en cuenta ese parámetro. O sea, ese parámetro de la función, ¿ok? Espera, vamos al texto donde lo tengo, acá. Muy bien. En caso de hallarse, ¿cómo plantearía, cómo lo corregiría? Bien, ahí lo corregimos y lo resolvimos. Al corregir el modelo, ¿son los nuevos betas distintos a los del modelo original? ¿Sí? ¿Son distintos o no son distintos? ¿Alguien se anima? Bueno, ¿son distintos o no son distintos? Son distintos, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Se ve claro que son distintos? Pero tenemos que tener en cuenta que, a ver, cuando nosotros corregimos el modelo, lo que vamos a hacer es bajar el desvío del cálculo de estos estimadores, que es algo de lo que nosotros queríamos, ¿no? A ver si lo podemos ver acá. ¿Dónde está? Fíjense. ¿Ven el error? De 2094 y 41, cómo baja a 1568 y 35.
¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo lo mismo que dijimos en un principio al principio cuando presentamos el tema de la heterocedasticidad. Estoy bajando el desvío de los estimadores. Y al bajar el desvío de los estimadores, si bien ambos, el modelo normal y el modelo ponderado o transformado, ¿qué me da? Me da o sea, si bien los dos van a estar en promedio en el mismo lugar, o sea, no van a tener un sesgo, ninguno de los dos modelos, estos son más eficientes porque el desvío es más chico, entonces me va a impactar en las predicciones y demás. Entonces, ¿cómo contestaríamos la pregunta? ¿Son los nuevos betas distintos a los del modelo original? Bueno, primero que son distintos porque el modelo está estimado con otros, está transformado. Pero más allá de que son distintos por esta razón, son distintos sus desvíos y por ende mi modelo es más eficiente. Yo les diría que al contestar esta pregunta hagan una contestación lo más amplia posible, incluyendo todo esto, en el sentido de son distintos porque el modelo es distinto, corregí el modelo y por ende los parámetros responden a un modelo diseñado de una manera diferente. En ambos casos los parámetros muestran que son, porque los probé y dan y son significativos, pero si bien ambos modelos tienen parámetros que en promedio eh, son insesgados, el de este modelo nuevo son más eficientes que los anteriores. Por lo tanto, más allá de haber convertido el modelo de otra forma, preferiría trabajar con estos parámetros a los del modelo original. Eso sería un ensayo de una respuesta un poco exhaustiva de lo que sería esta pregunta. Bueno, Una pequeño. pregunta. Sí, dale. Sí, cuando uso weights, ¿por qué pongo 1 sobre x? ¿No sería 1 sobre raíz de x? ¿O es por un tema de notación? Es un tema de cómo tenés que ingresar los ponderadores ahí, en este modelo. Después, si querés, te mando una explicación de por qué no es exactamente igual a raíz de x y tampoco metan en los datos, si ustedes meten en los datos esto, no les va a dar. Hay una transformación que se hace en los pesos de esta función y por eso hice la mención de que tengan cuidado y que es 1 sobre x, porque esto guarda relación con la varianza y no con el desvío. Guarda relación con esto y no con el desvío. Entonces, en algún punto, fíjate una cosa, que para que vos hacer constante la varianza, ¿qué tenés que hacer? 1 sobre x. Nosotros usamos 1 sobre raíz de x porque estamos hablando del desvío y no de la varianza. Acá cuando lo ingresás, o sea, la respuesta sería esta, ¿no? Que cuando vos lo ingresás, el parámetro, ¿sí? Utiliza el peso con relación a la varianza. Y nosotros cuando lo estimamos, utilizamos en función del desvío. Por eso nosotros utilizamos 1 sobre x, 1 sobre raíz de x, y en la función que me da el paquete stats de LM, guarda relación con la varianza, y por eso ingresó 1 sobre x. Pues al ingresar 1 sobre x, ¿qué haces? Anulás y dejas constante la varianza. ¿Se entiende por qué? Claro, ¿Por qué la sí, función sí. te lo resuelve de esa manera? Sí, sí, listo. Ojo, Gracias. porque esto es una cuestión de que a veces nos pasa, yo me olvido, de hecho lo miré antes de usarlo. ¿Por qué? Porque te tenés que acordar o ir a mirar y ver bien la ayuda cuando empezás a meter una transformación, alguna cuestión del modelo. Entonces, ¿cómo mirás la ayuda en R? Te parás en el nombre de la función, apretás F1 o sencillamente escribís acá. Escribís signo de interrogación LM y te va a traer la ayuda, ¿sí? Y acá te dice, ¿ves? Fitting Linear Models, que quiere decir metiendo modelos lineales, te vas a weights, lo buscas. Y el problema con esto, no sé quién fue que habló, es que tampoco es muy claro y te volvés medio loco tratando de entender de cómo viene la mano, ¿sí? Un vector especificando un subset perdón, este es el de weights, de pesos. ¿Los weights qué son? ¿Cuál es la traducción de weights?
ponderadores. Entonces, fíjate una cosa, ¿es un ponderador esto que metimos acá? Sí. La única cuestión que por ahí tenés que tener es que acá, a ver si lo dice. No lo dice específicamente, y esto es una de las cosas que te va a pasar con muchas pruebas, que no te dice específicamente a qué está relacionado, y bueno, acá te lo decimos nosotros. Está relacionado con la varianza y no con el desvío. ¿Ok? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, paro la ¿Te grabación. puedo hacer una consulta? Si querés que quede grabado, paro, decime. No, no hace falta que quede grabado. Ok, dale. Mientras yo Es me peleo con esto. sobre la prueba de Golf-Quant. No entiendo cómo le indicás a R que te tome las primeras observaciones para A y para B y las segundas observaciones para A. Oye, ¿cómo separás para que elija en una las primeras y en la otra las segundas? ¿En la que La resuelve fórmula. solito? ¿En la que resuelve solito? ¿O en la que hacemos a mano? No, la de a mano. Porque ahí Fíjate vos, acá. bueno, N lo reemplazás, pero no Escuchá. entiendo el. Sí. Mirá, fíjate una cosa. Y acá está un poco la respuesta también. Utilizo un D de 11. ¿Y cómo separo? Voy a armar dos. Entonces, ¿qué hago? Uno y otro. Pongo. Esta función, no pude parar de grabar, después no importa, queda. Fíjate, esto me dice el largo del objeto y, que en este caso serían los de la variable dependiente. Le resto D y lo divido en dos. En este caso no da porque yo cargué otros datos. Espera que cargo los datos para que te dé en este ejemplo acá. A ver si ahora va bien. Vos. Perdón, vamos a cargar todo. Ahí está. Ahora sí. Bien. Fíjate una cosa. Largo de I, 55. ¿D cuánto vale? Dijimos que lo íbamos a hacer valer 11. Entonces, 55 menos 11 son 44 y dividido en 2. Entonces, ahí te dice cuántos vas a sacar. Y acá lo sacás, fíjate. Claro, lo que yo no entiendo es cómo primero te toma las primeras 22 y después te toma de la 34 a la 55. Buenísima pregunta. Fíjate una cosa. ¿Qué calculé en n sub b? El subíndice hasta cuál lo voy a tomar, ¿verdad? Olvídate dónde estoy parado. 22 es, tomo las primeras 22. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Yo acá tengo el objeto el objeto datos ord es esto de acá. Entonces yo agarro y le digo, ahí va. Datos ord es esto de acá, ¿no? Datos ord de ordenados. Tengo la observación, el campo foodx y el campo totalx, o gasto en comida y total, ¿verdad? Si yo le pongo esto a la calcu, lo que me dice es, si el objeto tiene, en este caso, columnas, te detallo qué columnas y te dejo trabajar con una u otra. Ok, dame los datos de esta columna. ¿Ves que me da solo los datos de esta columna? ¿Lo ves? Sí. Bien. Si además utilizo los corchetes cuadrados, me permite a mí decir qué elementos de ese vector, porque ahora en realidad ya no es una matriz, ¿te das cuenta que esto es un vector y que esto es una matriz? Sí. Bueno, entonces, de este vector, que son todos estos datos de acá, ¿qué datos querés? Dame del dato 1 al dato 2, me da solo los primeros. Uy, dame del dato 1 al dato 4, dame del dato 1 al dato 10, ¿me seguís? Dame del Sí. dato 1 hasta el que definí en NB, que era 22. Esto lo va a reemplazar con un 22. ¿Y qué me da? 22 datos, fíjate. 21 es Genial. este es el 22. ¿Entendés? Así lo hace. Y después, Clarísimo. cuando calcules el otro, ¿sí? Fíjate una cosa, si yo hago así,
Fíjate una cosa. ¿Por qué lo va a reemplazar? Por 55, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué lo va a reemplazar? Por 22. Fíjate una cosa. Esto nos tiene que salir exactamente lo mismo que tenemos arriba. ¿Ves? Entonces, de esa manera vos le decís a R, dame o agarrá los elementos del 22 al 55, solo que se lo dijimos con variables. ¿Ok? Buenísimo, gracias. ¿Contestado? Sí, sí, sí. Brillante. Bueno, chicos, ¿quedó alguna? Uy, ¿dónde está? Ahí está. ¿Quedó alguna? ¿Paro de grabar? ¿Paro de grabar? ¿Dónde paro de grabar? Ahí está. Bueno,